Crimen, violencia, corrupción y hasta casos de canibalismo son solo la punta del iceberg en la serie de historias que estás por escuchar. Cada una de ellas es real y se repite a diario por las calles más peligrosas de una selva de asfalto que, continuamente, se expanden por toda Colombia. Y por allá no quiero ni pienso volver en mi vida. El Bronx, el verdadero infierno. Tenemos información que los herían y prácticamente lo echaban a los perros para que se los comieran vivos. Los hallazgos también evidenciaron prácticas de satanismo en el Bronx. Casas de rezos satánicos, lugares de brujería, caletas con armas, caletas. En medio de rastros de una poseta repleta de orina y heces humanas por doquier, llegamos a la terraza de la casa que cumplía otro de los propósitos de los ganchos. Su ubicación estratégica representaba una visual privilegiada para los sanguinarios saiyajines. Lo que comenzó como una zona de expendio de sustancias ilícitas se convirtió rápidamente en un microestado donde el crimen organizado, la trata de personas y el sicariato eran pan de cada día. Ubicado en el centro de la capital colombiana, durante años fue el escenario de una violencia sistemática perpetrada por los grupos del crimen organizado. Allí operaban lo que los medios y las autoridades denominaron casas de pique, sitios de maltrato donde en el mejor de los casos te metían en un calabozo y en el peor te metían a una de sus múltiples cámaras de suplicio donde eras flagelado de todas las maneras posibles antes de partirte en trozos mediante el uso de una motosierra. En muchos casos los cuerpos eran arrojados al sistema de alcantarillado, en otros eran enterrados en concreto y finalmente, en casos extremadamente perturbadores, eran disueltos en ácido y usados como si se trataran de pintura para ser tallados con broche en las paredes de las casas. Según relatos de los mismos habitantes de calle, una semana después de los operativos al interior de este lugar, cuando no era posible dejar los cuerpos sobre esta importante vía de la capital, los eran combinados con la comida que allí se vendía. Jóvenes sin hogar, infantes y mujeres eran explotados por igual de forma carnal. Personas con deudas impagas o simplemente testigos incómodos fueron habitantes comunes del Bronx colombiano. Para los jefes de la zona no había distinción, pues todo podía eliminarse si significaba una amenaza para su orden. De entre todas las pandillas destacan la denominada como Saiyajines o el Clan Azul, pero el Clan del Golfo se posiciona como el más poderoso, originado por integrantes del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Supieron aprovechar su formación en el uso de herramientas de fuego para dominar la zona. Es bien sabido que ellos controlan todo, desde quién puede abrir una tienda hasta quién debe abandonar su casa. Lo hacen con armas, con amenazas, con panfletos y con ejecuciones. Muchas de ellas, según se rumora por las calles, con propósitos satánicos o ritualísticos. María del Pilar era líder comunitaria, miembro de una organización de víctimas desplazadas por la violencia. Después de ser amenazada, fue ultimada a plena luz del día frente a su hijo de 9 años, en Tierra Alta, Córdoba, otro lugar donde la crueldad impera. Cuando la Policía Metropolitana de Bogotá entró en 2016, encontraron armas, sustancias, túneles, habitaciones sin ventanas, celdas de castigo y cuerpos disueltos en ácido con los que pintaban las paredes, según la declaración del fiscal Julián Quintana. Meses más tarde de la intervención de las autoridades y la demolición de las viviendas, varias canecas con ácido fueron halladas y ratificaron que quien entraba aquí no salía con vida y sus restos disueltos, otros sepultados en cemento. La energía que se sentía en el lugar, el olor a muerte, las evidencias del sufrimiento de los adictos, la esclavitud sexual y el sometimiento criminal en el que terminaron niños y adultos una vez ingresaron a estas calles tentados por el vicio, hicieron pensar que no en vano le llamaban al Bronx el verdadero infierno. El restaurante. El Ángulo de Gigi fue un restaurante italiano de lujo que atendía a políticos, empresarios y figuras del alto perfil con una receta que nadie más podía replicar. El chef Gigi Ferruso llegó a la ciudad con carisma y su restaurante, decorado con elegancia, se convirtió rápidamente en el favorito de la élite bogotana. Ferruso no permitía que nadie tocara la carne, él decía que era importada. Policías, militares y personajes del poder lo respaldaban. Le proveían la carne que ellos mismos procesaban, por lo que dicen que los cuerpos de jóvenes
en operativos encubiertos, líderes sociales desaparecidos y personas sin nombre que nunca llegaron a medicina legal eran seleccionados por el chef, pues no cualquier servía. Y de acuerdo con el testimonio de un ex integrante de la Policía Secreta del Estado, durante la toma de Palacio de Justicia en 1985, Ferruso recibió permiso para ingresar y escoger a los más rellenos. El rumor estalló como todo en Colombia, sin pruebas, sin juicio y sin cierre. Y justo cuando el escándalo comenzaba a tomar forma, una noche Ferruso cerró su restaurante y abandonó Colombia. En un país donde las cifras, Ferruso los convirtió en ingredientes, dejando tras de sí una historia tan grotesca como surreal. Custodia, la joven emparedada. En los años 1800 ocurrió uno de los crímenes más perturbadores registrados en la historia de Bogotá. Custodia, una joven indígena de 15 años que trabajaba como empleada doméstica en una casona del barrio de La Candelaria, fue víctima de los celos de su empleadora. Un día, uno de los pretendientes de Trinidad Forero hizo un comentario halagador hacia su empleada, lo que desató una reacción violenta en la señora de la casa. La mujer golpeó a la joven en la cabeza, le arrancó el cabello con sus propias manos y le aplicó cataplasma caliente sobre el cuero cabelludo, lo que le provocó quemaduras y un ardor insoportable. También le retiró los vellos del cuerpo, incluyendo las pestañas, con unas pinzas. Esta faena duró casi toda la noche. Le cortó las orejas y las comisuras de la boca de lado a lado con un cuchillo. También le extrajo uno a uno los dientes utilizando tenazas de zapatero y además le quemó las extremidades con una plancha caliente. Aún con vida, la joven fue encerrada en un pequeño cuarto interior de la casa, ubicado junto a la calle, con un espejo frente a Custodia para que así viera su mutilado reflejo. La mujer finalmente le emparedó. Un día, un soldado fue a orinar detrás de la casa de Trinidad. Escuchó unos lamentos y se acercó a observar, encontrando a la pobre mujer. Aunque la adinerada mujer les aseguró que no había nada, ellos descubrieron la macabra escena. Sobre excremento y gusanos estaba Custodia, desfigurada y podrida en vida. La autora de tan atroz crimen fue sentenciada a solo 10 años de prisión, pero antes de cumplir su condena. Custodia, destruida física y psicológicamente, sobrevivió, pero pasó el resto de su vida mendigando por las calles de la ciudad. Envenenamiento en Chiquinquirá. La mañana del sábado 25 de noviembre de 1967, el pueblo de Chiquinquirá despertó con una tragedia que marcaría su historia para siempre. En la panadería Nutibara, el joven panadero Joaquín Marchán preparaba la masa para el pan como de costumbre. Al manipular la harina, notó un extraño olor, similar al ajo. Su jefe, Aurelio Fajardo, no lo tomó en serio cuando se lo notificó. Joaquín horneó los panes como de costumbre y comió 2 de ellos. En pocos minutos los clientes comenzaron a llegar. La mayoría eran pequeños que compraban pan para el desayuno. En casa de la familia Romero, Blanca Elena, de 9 años, notó un sabor anómalo y advirtió que el pan sabía como a envenenado. Su padre no le creyó y la obligó a comerlo, pero la pequeña se lo dio a los pollos, quienes murieron pocos minutos después. Antes de las 8 de la mañana empezaron a colapsar personas por todo el pueblo. Los niños se desmayaban y repentinamente. La pequeña población médica local, conformada por 3 médicos, una enfermera y 5 auxiliares, no se daba abasto. El Hospital San Salvador colapsó en cuestión de horas. Los padres corrían con sus hijos en brazos buscando ayuda. Las calles estaban llenas de desesperación y cuerpos sin vida. Uno de los momentos más críticos fue cuando se agotaron los ataúdes. Conmocionado, el sepulturero local, Jesús Moreno, se negó a recibir pago alguno por su labor ese día. La atención médica a los pacientes y el transporte de los cuerpos se volvió improvisado, y el entierro de cuerpos se realizó en grupo. El joven panadero que había horneado el pan también murió. Según los testimonios, comenzó a sangrar la nariz, los oídos y la boca. Su cuerpo presentó graves reacciones tóxicas. Al final se supo que todo se trató de un error humano, pues un trabajador había confundido un saco de insecticida agrícola altamente tóxico con harina, integrándolo a la mezcla. Se estima que al menos 800 personas resultaron afectadas y más de 100, la mayoría habiendo sido infantes. Juliana Zamboni. Juliana Zamboni era la hija de una familia indígena que había migrado recientemente a la capital en busca de mejores oportunidades.
Tenía 7 años de edad cuando fue raptada a plena luz del día mientras jugaba frente a su vivienda en su barrio. Y gracias a los vecinos y cámaras de vigilancia, se logró ubicar al dueño de la camioneta en la que fue llevada por la fuerza, pero ya era demasiado tarde. Veo que el piso está muy engrasado con aceite y tomo un trapero que hay cerca de la cocina y trato de limpiar lo que más puedo. Rafael Uribe Noguera, un reconocido arquitecto perteneciente a una familia influyente, había sido llevado para ser internado por una supuesta sobredosis a una clínica, dejando en su apartamento el cuerpo de la pequeña, que fue descubierta al poco tiempo por las autoridades. Su mostraba signos de abuso y maltrato extremo. La causa, según medicina legal, fue asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento. Los hermanos de Noguera intentaron desesperadamente crear una coartada para que esto se salvara, pero todo fue inútil. Fue arrestado en la clínica. En un inicio, Rafael se declaró inocente, pero días después confesó ante el juez haber abducido, maltratado, abusado carnalmente y ultimado a Juliana, según sus propias palabras, en un momento de locura causado por las sustancias. Fue condenado a 58 años de prisión por los delitos de agravado, acceso carnal violento, cautiverio y maltrato extremo, mientras que, por su parte, los hermanos de Uribe Noguera salieron libres pese a haber sido cómplices, ya que este declaró que les mintió pese a las obvias evidencias de que ellos sabían lo que ocurrió. La de Tacuelló. Entre noviembre de 1985 y enero de 1986, en Tacuelló se registró una de las muertes más atroces perpetradas por un grupo armado en Colombia. El comando Ricardo Franco Frente Sur asesinó a 164 de sus propios integrantes, bajo la sospecha de que eran infiltrados del Ejército Nacional o de la CIA. Los hechos ocurrieron en medio de un clima de paranoia interna. Su líder, cada vez más errático y autoritario, ordenó una purga violenta contra quienes consideraba traidores. Javier Delgado, ¿cuántos son los que aquí en las filas del Frente Ricardo Franco? Fusilamos, ajusticiamos a 164 es el total hasta ahora entre los detenidos. Algunos de ellos no los hemos fusilado, pero el total fue 164. Total de fusilamientos hasta el día de hoy es de 158. Nosotros le damos un parte de guerra, de victoria al pueblo colombiano. Las víctimas, en su mayoría jóvenes campesinos, estudiantes y obreros atraídos por la causa revolucionaria, fueron sometidos a agresiones extremas. Se sabe que fueron mutilados, enterrados vivos y violentados carnalmente. Según los reportes forenses, a algunos cuerpos les abrieron el pecho para así sacarles el corazón aún estando con vida. A mujeres embarazadas se les extrajo el feto vivo antes de quitarles la vida. El grupo quedó prácticamente diezmado. Los pocos sobrevivientes se acusaban entre sí por miedo a ser los próximos. Delgado y Pizarro, responsables de las ejecuciones, desaparecieron tras los hechos. ¿Tú me dices cuándo grabas, Manuel? José Fedor Rey o Javier Delgado. Hernando Pizarro León Gómez. La masacre fue denunciada por la comunidad y los medios calificaron lo sucedido como una masacre brutal e irracional. La Coordinadora Nacional Guerrillera expulsó al grupo y las FARC pusieron precio a la cabeza de sus antiguos miembros. Años después, Delgado fue capturado y puesto en prisión, mientras que Pizarro fue abatido por las mismas FARC. En 2014, nuevas fosas comunes fueron halladas en la zona, confirmando que la memoria de Tacuelló aún no ha sido completamente desenterrada. Los crímenes de la Unilibre. En febrero de 1992, un reciclador herido apareció ante la policía, refiriendo que había escapado de ser dentro de la Universidad Libre de Barranquilla. Su nombre era Omar Hernández, y su testimonio destapó una de las historias criminales más escalofriantes en la historia reciente de Colombia. Según su relato, un guardia de seguridad le ofreció cartón dentro del plantel. Una vez adentro, fue atacado a golpes y amenazado con una herramienta de fuego. Omar fingió perder la vida. Se sabe que lo llevaron a la morgue de la universidad, donde vio cuerpos en estado de descomposición y órganos humanos conservados en formol.
Escuchó a sus agresores hablar de una cuota de víctimas y horas después logró huir para alertar a las autoridades. Inicialmente su testimonio fue recibido con escepticismo, pero un patrullero decidió verificar. Al ingresar a la institución con refuerzos, encontraron 11 cuerpos en la morgue, algunos completos y otros no. La mayoría eran indigentes, elegidos precisamente por su condición de abandono social. La investigación reveló una estructura criminal conformada por personal de seguridad de la universidad. Recolectaban personas en situación de calle, les quitaban la vida y usaban sus cuerpos para prácticas académicas de medicina. Se estima que las víctimas fueron al menos 50. Por estos hechos fueron condenados a 13 años de prisión a 5 personas involucradas, todos por tentativa de homicidio agravado. Sabía que iba, por lo menos para este semestre, iban a comprar un cerebro precisamente. Por comentarios sé que lo iba a comprar, al final no sé si lo llegó a comprar o qué, pero sí escuché que lo iba a comprar. ¿Y cuánto le iba a costar? 8.000 pesos. Pero la Unilibre no fue vinculada institucionalmente por los crímenes. En la sede de medicina legal en el Atlántico todavía se conservan un anaquel o rostros reconstruidos en yeso de 11 víctimas. Este trabajo forense, liderado por la antropóloga Lucía Guzmán, permitió la identificación de varios cuerpos y solo 5 fueron enterrados sin nombre. La cascada del... Durante décadas, el salto del Tequendama fue el trágico escenario de cientos de despedidas definitivas. 6 segundos es lo que se tarda en caer un individuo a las aguas agitadas conocidas como el lago de los muertos. Allí, los desesperanzados encontraron un abismo que prometía olvido, silencio y desaparición. En los años 30 y 40, lanzarse al Tequendama era casi una tradición sombría entre quienes buscaban morir sin dejar rastro. La caída no solo era fatal, sino conveniente porque evitaba el gasto de entierro y garantizaba una muerte que se perdía entre la espuma. Pero en 1941, la desaparición de un taxista bogotano cambió la historia. Eduardo Umaña, conductor de los famosos taxis rojos, se lanzó al vacío. Sus compañeros, movidos por la amistad, emprendieron una expedición para recuperar su cuerpo. 9 intentos les costó rescatar su cuerpo del fondo del lago entre las aguas hediondas que ocultaban más que guardaban secretos, pactos rotos y promesas de eternidad. El de Umaña fue encontrado desnudo, con una media y un zapato, y además de eso, llevaba su corbata atada con fuerza a los ojos. A su regreso a Bogotá, los taxistas fueron recibidos como héroes, no solo por su hazaña física, sino por haber arrancado a uno de los suyos del olvido. El espectáculo público de saltar el abismo ha perdido su sitio en la memoria colectiva, pero la piedra del continúa ahí, señalando el punto exacto donde los seres humanos se entregaban al descanso eterno. Con los años, el hotel que alguna vez fue símbolo de lujo junto al Salto quedó abandonado. Hoy, este edificio ha sido restaurado como un museo mórbido. Los falsos positivos. Entre 2002 y 2008, el Estado colombiano implementó una política militar enfocada en mostrar resultados mediante bajas en combate. En este contexto, al menos 6.402 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente y presentados falsamente como guerrilleros muertos en enfrentamientos. A estas ejecuciones se les conoce como falsos positivos. Las víctimas, en su mayoría jóvenes desempleados y campesinos, fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo, llevados a zonas de conflicto y ejecutadas por miembros del ejército. Posteriormente, sus cuerpos eran alterados y armados para simular combates. Estos actos fueron impulsados por una política institucional que premiaba a los militares por el número de insurgentes abatidos, ofreciendo incentivos y ascensos. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concluyó que se trató de una práctica sistemática motivada por la presión de los altos mandos militares. Testimonios de militares implicados confirmaron la existencia de esta maquinaria criminal, reconociendo su participación en bajas de civiles inocentes. Esto era para demostrarle al país que estábamos ganando la guerra y que estamos disminuyendo la capacidad de combate del enemigo. Total. Y era un engaño porque eso verdaderamente no se estaba realizando. Estos crímenes constituyen violaciones graves al derecho internacional humanitario y han sido calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Aunque el escándalo estalló en 2008, la verdad fue negada o minimizada por sectores del Estado y las Fuerzas Armadas durante años. Aún hoy el país enfrenta el reto de hacer justicia, reconocer la verdad completa y reparar a las víctimas.
Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, donde podrás ver más temas como este. También échale un ojo a mi canal secundario, donde publico mis reacciones. Y si quieres preguntarme algo, puedes verme en vivo en la plataforma morada. También no te olvides de dejar un like si te gustó y comentar qué te va pareciendo el video. La tragedia de Armero. El 13 de noviembre de 1985, el municipio colombiano de Armero fue sepultado por una avalancha de lodo y rocas tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. La tragedia, que cobró la vida de cerca de 23,000 personas, fue precedida por múltiples alertas ignoradas sobre la creciente actividad volcánica desde 1984. A pesar de señales evidentes como la muerte de peces, emisiones de azufre y pequeñas explosiones, la evacuación nunca se concretó. Esa noche, el deshielo del glaciar por la erupción generó una avalancha que arrasó todo a su paso. Armero desapareció bajo 350 millones de metros cúbicos de lodo en cuestión de minutos. La tragedia dejó 4.400 heridos, además de 230,000 damnificados y una reconstrucción plagada de corrupción. El pueblo quedó como símbolo del dolor nacional y de las consecuencias de la negligencia frente a los desastres naturales anunciados. Entre los miles de rostros que marcaron esta tragedia, uno quedó grabado para siempre en la conciencia colectiva del mundo: el de Omaira Sánchez. Omaira se trató de una niña de 13 años que permaneció atrapada entre lodo y los restos de su casa durante 3 días. Enfrentó la muerte con una entereza que conmovió profundamente a los socorristas, periodistas y espectadores. La fotografía de su rostro resignado, tomada por Frank Fournier poco antes de su fallecimiento, fue publicada y le dio la vuelta al mundo. Su pérdida, causada probablemente por gangrena e hipotermia, se convirtió en un símbolo de la negligencia institucional. La ineficacia gubernamental contrastaba con el heroísmo de los voluntarios, que lucharon por salvar vidas en medio de una tragedia sin precedentes. Hoy, en el sitio donde falleció, un cartel recuerda su valentía como parte del Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero. No fue solo una catástrofe natural, sino también una consecuencia directa de la falta de preparación, atención y reacción del Estado. Que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Experimentos humanos en Colombia. Colombia ha sido un destino atractivo para la industria farmacéutica internacional para realizar ensayos clínicos, debido al menor costo y poca regulación en comparación con países como Estados Unidos o Europa. En 2007 se revelaron casos en los que menores de edad con enfermedades crónicas eran incluidos en pruebas clínicas financiadas por multinacionales sin una vigilancia adecuada del INVIMA o del Ministerio de Salud. Durante las décadas de los 60, 70 y 80 se realizaron estudios médicos en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas para probar vacunas, fármacos o técnicas de diagnóstico. Laboratorios extranjeros en colaboración con universidades locales fueron señalados de usar estas comunidades como campos de prueba por su falta de acceso a atención médica formal. Un ejemplo de esto fueron las pruebas de medicamentos antiparasitarios y vacunas experimentales en regiones del Chocó y la Amazonía. Aunque algunos de estos estudios estaban avalados por entidades médicas, hubo cuestionamientos éticos respecto a la falta de consentimiento de los sujetos de prueba. Por otra parte, instituciones psiquiátricas como el Hospital San Isidro en Manizales y el Hospital Mental de Antioquia han sido señaladas por prácticas de tratamientos experimentales. En los siglos XX y XXI realizaron lobotomías, electroshock sin anestesia adecuada y administración de fármacos psicotrópicos en etapas de prueba. Muchas veces los pacientes no contaban con redes de apoyo ni la capacidad para dar consentimiento, lo que ha generado duras críticas hacia las instituciones. Por último, hay testimonios y sospechas de que algunos actores armados experimentaron con torturas o métodos de confinamiento psicológico sobre prisioneros, reclutas forzados o poblaciones de bajo control territorial. Y aunque no hay muchas pruebas documentadas, la Comisión de la Verdad y la JEP han recibido testimonios que podrían dar lugar a nuevas investigaciones sobre estos temas. El baúl escarlata.
En Emocón fue hallado un baúl antiguo que contenía el cuerpo de una joven de aproximadamente 15 años, cuidadosamente doblado y oculto bajo una capa de cal. Sobre el cadáver reposaba una carta dirigida a una tal Mercedes García Ariza Barbosa, con un mensaje enigmático que decía: guárdelo en el caidillo de Luisa. El hallazgo causó conmoción entre la policía y los medios, dando inicio a una investigación que nunca logró identificar a la víctima o al responsable. A pesar del despliegue inicial de las autoridades y periodistas, las pistas no condujeron a ninguna revelación. Ni los exámenes forenses lograron arrojar datos concluyentes, ni el mensaje contenido en la carta aportó información útil. Con el paso del tiempo, el caso fue perdiendo notoriedad y quedó sepultado por el silencio de los archivos olvidados. Una de las teorías más difundidas sugiere que la joven sufrió quemaduras graves por la explosión de una lámpara en una casa campesina de Mesitas. Fue trasladada a Bogotá, falleciendo en el Hospital San Juan de Dios, y su cuerpo, considerado inservible para prácticas médicas, habría sido enviado por error al ferrocarril. No obstante, esta versión nunca fue confirmada, y quienes intentaron comprobarla no hallaron pruebas que la sostuvieran. Así, el misterio del baúl escarlata sigue siendo una de las incógnitas más inquietantes de la crónica criminal colombiana. La masacre de las bananeras. El 6 de diciembre de 1928, en las primeras horas de la mañana, tuvo lugar uno de los episodios más oscuros en la historia de Colombia. La plaza de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, donde se habían congregado cientos de trabajadores bananeros en huelga, fue rodeado por tropas del Ejército Nacional. La orden fue clara: disolver la concentración por la fuerza. Los trabajadores, muchos acompañados por sus familias, exigían mejores condiciones laborales a la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, una empresa estadounidense con un poder económico y político considerable en la región. Entre sus reclamos se encontraba el pago en dinero y no en bonos, mejores condiciones sanitarias y jornadas laborales de máximo 8 horas. Las tropas, bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas, no ofrecieron advertencias. A las 6 a.m. se dio la orden de abrir fuego. La plaza, hasta entonces ocupada por manifestantes pacíficos, se convirtió en un campo de... Las balas atravesaron cuerpos sin distinción. Hombres, mujeres y niños fueron alcanzados. No hubo lugar para la huida. Aunque nunca se estableció una cifra oficial, se estima que murieron varias decenas y más de 1 millar de personas. Los cuerpos fueron recogidos en camiones y, según testimonios, arrojados al mar o enterrados en fosas comunes. El gobierno minimizó los hechos, justificándola como un acto necesario para preservar el orden público y proteger los intereses económicos del país. El silencio oficial contrastó con la indignación de la población y con las denuncias que circularon en la prensa y en la Cámara de Representantes. En 2024, un tribunal federal en Florida declaró a Chiquita Brands responsable de financiar a grupos paramilitares en Colombia y condenó a la compañía a pagar más de $30 millones en indemnización a las víctimas. La masacre de Poseto. Campo Elías Delgado, un hombre de 52 años, perpetró una de las más brutales en la historia reciente de Colombia. Conocida como la masacre de Poseto, en Bogotá, el día 4 de diciembre de 1986, Campo Elías asesinó a 29 personas y dejó heridas a otras 15 en distintos puntos del norte de la ciudad. Sin embargo, la matanza comenzó horas antes de que fuera conocida públicamente. Primero, apuñaló a una de sus estudiantes y a la madre de esta en su apartamento. Luego fue a su vivienda, donde asesinó a su propia madre con un disparo. Incendió la casa y gritó ¡fuego! Para atraer a los vecinos. Cuando estos abrieron sus puertas, a 6 personas más, algunas también con cuchillo. Más tarde se dirigió al restaurante Poseto, al que solía ir con frecuencia. Pidió la cena y aproximadamente 1 hora después comenzó a disparar contra los comensales. Les dio ropa en la cabeza y se desplazó metódicamente entre las mesas, dejando una decena de en el lugar. Y asimismo, Campo Elías la misma noche, aunque no está claro si o fue abatido por la policía. Su cuerpo fue hallado con varios impactos de bala, incluido uno en la cabeza. Y aunque esta fue premeditada y ejecutada con frialdad, no tuvo ninguna nota ni explicación clara, más allá de que el tirador presuntamente sufría estrés postraumático por haber participado en la guerra de Vietnam, a pesar de que en la misma no hubieran documentos de su participación. Y bien dicho esto, la masacre de Poseto fue la inspiración directa del escritor bogotano Mario Mendoza para crear su libro Satanás, ya que él era de las pocas personas que había conocido de manera personal a Campo Elías Delgado.
Miss Tanguita. En enero de 2016, la difusión viral en redes sociales de imágenes del concurso infantil Miss Tanguita, celebrado durante más de 20 años en Barbosa, Santander, provocó indignación nacional e internacional. Dicho concurso consiste en un desfile de pequeñas de entre 5 a 11 años en traje de baño, ante un público conformado en su mayoría por hombres bajo los efectos del alcohol. Aunque se justifica como una actividad educativa y ambiental, no sé qué tenga que ver una cosa con la otra, ha sido criticado por su carácter inapropiado. Autoridades locales lo defienden como una tradición normalizada, con la misma aprobación de los padres. Incluso figuras de la administración local reconocieron haber participado en su infancia, reforzando la idea de que se trata de una tradición entre comillas normalizada. Autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la UNICEF en Colombia criticaron fuertemente al concurso, señalando que vulnera los derechos de las pequeñas al exponerla en un país donde el abuso infantil es un problema grave. El debate sobre estos concursos no es nuevo. Ya en 2012 y 2014 se propusieron medidas para prohibirlos por fomentar estereotipos y situaciones inadecuadas, pero no prosperaron. En Colombia, la indignación social tiende a ser momentánea. Aunque surgen escándalos como este, no se abordan los problemas a fondo y los certámenes infantiles continúan realizándose. Selva amazónica colombiana. Bajo el dosel espeso de árboles centenarios se esconden criaturas sigilosas, plantas venenosas y un clima implacable. En la selva amazónica colombiana puedes encontrar osos, jaguares, pirañas y anacondas. Pero aquí el peligro no siempre ruge ni acecha con colmillos. A veces salta, resplandece y mide apenas unos centímetros. La rana dardo dorado alberga el veneno más potente del mundo entre los vertebrados. Con apenas una dosis minúscula puede causar en cuestión de minutos. Estas pequeñas ranas eran usadas como un arma letal por diversas tribus de la selva colombiana, pero esta no era la única costumbre escalofriante. Existe evidencia arqueológica y antropológica que confirma prácticas de ritual. Es importante acotar la diferencia entre el de guerra y el que consiste en comer a enemigos. También está el funerario o el que se practica con miembros fallecidos de la misma tribu. Según las crónicas de 1523, durante una de las primeras expediciones por la selva amazónica, los Panches, un pueblo guerrero de la región colombiana, practicaba la antropofagia como ritual de guerra. Otro caso similar fue el de los Pijao, descubiertos en 1538, quienes también fueron acusados de... Se sabe que enfrentaron al Imperio Español en una larga guerra que terminó con su desaparición en 1608. Aunque esos relatos justificaban la entre comillas guerra justa contra las tribus, es probable que muchos fueran exagerados para facilitar la conquista. Entre los numerosos pueblos amazónicos también destacaban costumbres como el vómito ritual de los Huitoto. Ellos devolvían la carne humana ingerida un día después envuelta en los cabellos de la víctima. Estas prácticas respondían a complejas cosmovisiones y no a simples necesidades alimenticias, cosmovisión que perdura hasta nuestros días. El 1 de mayo de 2023, una avioneta se estrelló en lo profundo de la Amazonia colombiana. Sobrevivieron 4 pequeños indígenas de 14, 9, 4 y 1 año, quienes pasaron 40 días en una de las selvas más densas y peligrosas del mundo, tras el fallecimiento de su madre y otros 2 adultos en el vuelo. El ejército los halló con vida el 9 de junio, desnutridos pero conscientes. La prensa lo llamó milagro, pero para el líder indígena ticuna, Alex Rufino, no fue un acto divino, sino una prueba del conocimiento ancestral que los niños tenían sobre su entorno. Los menores, criados en comunidades amazónicas, sabían cómo purificar agua con hojas, protegerse de insectos, seguir a los simios para encontrar frutas y moverse en la selva sin perderse del todo. La bestia y el monstruo de los Andes. En la historia criminal de América Latina, pocos nombres evocan tanto terror como los de Luis Alfredo Garavito y Pedro Alfonso López. Garavito operó en Colombia durante los años 90 y se estima que abusó y a más de 200 niños. Actuaba con planificación y se camuflaba usando disfraces y uniformes falsos, y así lograba acercarse a los niños vulnerables, principalmente pobres en situación de calle. Les ofrecía ayuda o trabajo para llevarlos a lugares aislados, donde los inmovilizaba y consumaba su sed de poder.
Muchos de los cuerpos presentaban signos de violencia extrema, incluyendo cortes, quemaduras y mutilaciones. López, por su parte, se movía entre Colombia, Ecuador y Perú, donde confesó haber asesinado a más de 300 niñas. Su preferencia eran niñas entre los 8 y 12 años, a quienes localizaba en mercados o escuelas de pequeñas ciudades. Su estrategia era ganar la confianza de las víctimas con regalos o palabras amables. Luego las alejaba de la vista pública y las conducía a zonas aisladas, donde una vez a solas, abusaba carnalmente de ellas y luego las estrangulaba. De ahí, enterraba a las víctimas en fosas comunes e incluso regresaba a los lugares del crimen. Garavito y López actuaron durante años con impunidad, depredando a las más vulnerables. Y si bien Garavito murió en la cárcel, el monstruo de los Andes perdió el rastro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Muchas gracias a las personas que hicieron posible la realización de este video, a Core Energy por el guión, a Franjek por la edición, a Crossy por la miniatura y finalmente a Cookie Queen por la ayuda en la narración de este video. Los invito a pasarse por sus redes sociales, se encontrarán en la descripción. Primero que nada, gracias a Traje con Voz por invitarme para colaborar en este video y también a ustedes por verlo, espero que les haya gustado. Y si todavía no me conocen y quieren alivianarse un poco, los invito a que se pasen por mi canal. Sin nada más que decir, yo soy el Traje con Voz. Y yo, Cookie. Y estos han sido los casos más perturbadores de Colombia.